en vivo y directo en esta nueva edición de Un Café con Shia Bertoni, quien les habla con todo el periodismo de salud. Y vamos a revisar la agenda del día para hoy, después de haber hecho esta presentación y escuchamos un buen tema musical para entonces arrancar con nuestra primera invitada de la mañana. Recuerden que pueden escucharnos también a través de Seno FM, Seno con Z, FM, clic en emisoras y en el buscador usted coloca Kiss con KYS y listo, lo llevan a donde nos pueden escuchar en nuestro circuito digital Kiss, que somos pasión por la música, pasión por la información y con todo el periodismo de salud. Hoy vamos a estar conversando con la doctora Esmeralda Biólogo, ella es médico psiquiatra, especialista en psicoestética. Vamos a hablar del trastorno dismórfico corporal. Sí, hay mucha búsqueda de perfección corporal. Vamos a estar hablando de este tema. Participen, un café con Shia, Shia Bertoni. Estaremos conversando de tu mejor versión con Emperatriz Isea. Ella es empresaria, miembro sindicato de trabajadores de radio, televisión, cine, televisión, como les decía, también afines. Y pues ella hizo un magíster en auditoría y también diversas formaciones de educación. Y hoy trae tu mejor versión. Esto creo que va a ser bien importante para mejorar nuestra capacidad y empoderarnos y enfocarnos hacia los logros que queremos, sobre todo a propósito de marzo, el mes de la mujer. Estaremos conversando del reto Diamante, Miedo a envejecer. Ella es la autora del libro de Miedo a envejecer. Kaylee Franco, ella es médica del deporte, especialista en nutrición humana, amante de la comida sana y de la salud. Vamos a conversar con ella y hoy tenemos una gran invitada, Diana La Maga, Diana Díaz La Maga. Ella es ilusionista y vamos a hablar de la intuición femenina. Ella llevó recientemente en una conferencia organizada por mi gran amigo empresario venezolano Miguel Sierralta, con quien además ahora somos socios haciendo radio show business con esta servidora. Ellos hablaron de la magia y ella particularmente habló de la intuición, pero la intuición en la vida. Yo le dije, ¿qué tal si hablamos de la intuición femenina? Hoy vamos a tener a Diana La Maga. Recuerden que todo esto es a través de nuestra señal Kiss FM 101.5 y también de Boom Radio, la radio de los venezolanos unidos por el mundo. Así que participen. Todas estas entrevistas también quedan en diferido para que puedan verlas en nuestras plataformas, redes sociales y en nuestro canal en YouTube. Creo que mi equipo me dice que no, que el tiempo se me agotó y me tienen así. Pero bueno, corriendo. Ni siquiera me dieron tiempo ni de respirar con la presentación. Ya te veo con nosotros en línea, así que vamos a arrancar y continuamos de esa manera, honesta, siempre gentil, por supuesto, para poner foco y optimizar el tiempo, como yo le llamo. Vamos directo contigo, mi querida Esmeralda. Qué bueno saludarte esta mañana. Bienvenida, buenos días. Qué tiempos tan rápidos nos estamos viviendo desde todo punto de vista, en lo mundial, con el cambio de las noticias diarias, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista personal, las relaciones interpersonales, las parejas. em, Todo es como que, además, todo tiene que ser perfecto, tiene que ser para allá y todos tenemos que lograrlo. El mundo nos agobia con esto del logro. Y esto lo que quiero decir es que también con el tema físico y corporal. Esto no es un tema nuevo, lo hemos conversado en distintos momentos a lo largo de esta trayectoria de Un Café con Shia Bertoni, llevando periodismo de salud, sobre los distintos desórdenes alimenticios y en este caso físico, como lo es lo que tú llevas, la psicoestética como psiquiatra que eres. El trastorno dismorfóbico corporal sigue existiendo y esto no es un área solamente de adolescentes, que por mucho tiempo lo hablábamos. Esto puede estar en cualquier etapa de la vida y puede estar y aún no te estás dando cuenta, por cierto. Bienvenida, vamos a explicarlo. Queridísima Esmeralda, muy buenos días. No tenemos tu audio, vamos a abrir tu audio, exacto. Ok, buenos días, Ahí gracias por el estamos. espacio. Ahora sí, arranca de Ok, nuevo. este es un trastorno que realmente lo traigo hoy porque es un tema muy interesante, es poco conocido y realmente afecta mucho no solo la salud del paciente, sino que compromete también la vida del médico. Esto es bien interesante saberlo porque como tú bien lo decías en principio, en tu Sí, introducción,
en nuestra cultura occidental, tanto los medios de comunicación, las redes sociales, han sido muy incisivas en el tema Sí, de la belleza. Y la belleza la han asociado mucho al éxito. Entonces las personas crean un concepto externo hasta de sí mismos en cuanto a lo que es la apariencia física, que si bien es importante y es aceptado, y realmente se puede comprender de que una persona quiera mejorar físicamente, está muy bien, pero el punto no parte de allí. Es cuando se tiraniza todo esta, digamos, este bombardeo de cosas que llegan a generar no solo conflictos o complejos, porque todos podemos tenerlos, es cómo los manejamos. Y en el momento que no los claro. sabemos manejar, se pueden generar las obsesiones y es allí donde se desencadenan todos estos tipos de trastornos que ya no se pueden controlar y que afectan la autoestima, afectan la aceptación personal, la percepción Sí. de la parte física y se genera un conflicto grande desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, que realmente es un trastorno que debe ser atendido en su momento y diagnosticado por un psiquiatra. Y también el ojo visor en otros médicos, otros colegas, que son los que manejan la parte estética, llámese cirujano o llámese dermatólogos o médicos estéticos, deben tener una visión sobre esto para, si bien no tratarlos, identificarlos y referirnos a Sí. nosotros para poder tener éxito con estos pacientes. Ahora, hablemos de algo. Yo quiero que podamos ver, observar en los minutos que tenemos, cómo puede una persona desarrollar precisamente este trastorno de su imagen. Y quería acotar, creo que es importante cuando hablamos de esta distorsión que está presente de la imagen corporal, que por cierto está haciendo muchísimo daño esta perfección de las redes sociales, con todo lo que tiene que ver con los, Dios mío, a ver si me ayudan acá, porque la memoria se me fue. Em, Todo el uso de perfecciones, de cambio de rostro, y se me Ah, fue ok. el nombre. De Que mi hijo Alan me atención, ayude, Eugenia, estoy del otro digamos, de lado. medios, de todo el consumo que hay desde el punto de vista estético para mejorar físicamente, todos estos Recientemente, tratamientos. precisamente, recientemente, en un estudio hecho aquí en España, junto con Inglaterra, sacó de que la distorsión de nuestros jóvenes con la apariencia física y con los defectos, que a veces son imperceptibles, pero ellos lo ven demasiado, tiene mucho que ver con esa perfección que las redes sociales buscan a través de sus diferentes aplicaciones en que nos mejora, nos transforma ojos, narices, cara, color, piel, y no somos nosotros. De hecho, se ha llegado a las consultas de los cirujanos buscando yo quiero esta cara exacta o yo quiero este cambio con el que me veo en esa aplicación que estoy Excelente, utilizando en las redes. terrible. Esto es grave. Poniendo ese punto ahí, que también ha hecho tanto daño, para hablar de esta distorsión, me gustaría que lo explicáramos y cómo es que puede una persona desarrollar esta obsesión, caer en esto. ¿Cuáles son los factores, más allá de lo Ok, que estoy comentando, que influyen en el desarrollo de esta dismorfofobia? ok. En principio voy a hacer, digamos, mención de una figura importante para que las tengan presentes y lo puedan ir asociando con esto que estamos hablando, que es un caso emblemático y se llama Michael Jackson. Él padecía de trastorno dismórfico corporal. Para que Sí, tengan cómo una no. idea, ¿qué es el trastorno dismórfico corporal? Y voy a lo que tú me estás pidiendo. Y aquí lo Es dices que no esta es nuevo. preocupación que tiene el ser humano o el paciente en este caso, es una preocupación excesiva por un aspecto que considera, un aspecto físico o más aspectos de su cuerpo que considera que puede ser real o imaginario, es como un defecto, lo ve como un defecto, que si bien puede estar, digamos, en el momento que es real, él lo exacerba en su imaginación. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando tú me dices qué puede desencadenar esto, una baja autoestima, un perfeccionismo exagerado durante la crianza, por ejemplo, un miedo al rechazo. El bullying en la escuela es muy importante, el bullying. En la familia, porque eso se ve mucho en la familia, y en la sociedad, cuando hablamos de estas redes y hablamos de este bombardeo de estética, que está bien cuando se quiere mejorar, pero no cuando la vamos a buscar, no para mejorar, sino para sentirme seguro, para sentirme realizada, para Aceptación. sentir que yo me acepto
y ya ahí sí eso es un trastorno. En ese caso, cuando vamos a buscarlo por eso y no por mejorar simplemente. Esto afecta realmente las esferas de la vida del paciente con un deterioro importante en su vida laboral, en su vida personal, en otras esferas, y que no lo podemos enfocar a los trastornos del área alimentaria, si bien ellos se están fijando en lo que es el peso corporal o las adiposidades. Entonces, pertenece a esta condición médica que es un trastorno psiquiátrico, que es el trastorno psiquiátrico donde más alta tasa de suicidios hay y donde los trastornos depresivos están asociados en forma más grave dentro de estos trastornos. Entonces eso es importante saberlo porque realmente es algo grave que poco se conoce y que la gente lo puede estar asociando con la Sí. parte estética y realmente debe haber un límite, una frontera entre un espacio y el otro. Cuando hablamos, por cierto, de estos trastornos de la imagen, que es el que nos estamos abocando, pero también está, gracias, mi gene se me está diciendo, Shia, los filtros. Los filtros que están ahora en todas las redes sociales y que son bien simpáticos, uno los usa, claro que sí, pero esto ha traído que las personas no se sientan consigo y que si no hay un filtro, entonces te sientes horrible. De hecho, eso es lo que ha llegado a las consultas de cirujanos plásticos en el mundo. En España acaba recientemente de hacerse una campaña contra esto, porque buscan que los operen exactamente como el filtro. Y los médicos, esto es imposible, por hay médicos que no son serios y son capaces hasta de querer buscar. Entonces estamos viendo jóvenes que se operan 1, 2, 3 y 5 veces una nariz, unas orejas, unos pómulos, para parecerse. Y esto es grave. Yo quiero que esto lo tratemos psiquiátricamente para saber cuál es el trabajo que podemos hacer. Pero ¿cuál es la diferencia entre este trastorno del aspecto, de lo físico, o es igual con respecto al trastorno de la alimentación que yo venía tocándolo al principio? ¿Cómo diferenciamos y si es igual el factor del detonante que lo activa es igual, tanto el alimenticio como el de la parte física, doctora? No, son cosas distintas. Un trastorno de la conducta alimentaria, ¿verdad? Que es la anorexia, la bulimia, y que no tiene que ver con el trastorno Son dismórfico distintas, corporal, que tiene que ver pero con la apariencia física como claro, tal. Que no, pero lo trae lo mismo, es la búsqueda de esa perfección, eso tiene el mismo inicio. sí, sí, esto se da en la adolescencia temprana, muchas veces tiene factores comunes, pero ya en la esfera alimentaria hay una relación implícita, digamos, disfuncional entre la madre y sobre todo la hija cuando es hembra, ¿ok? Pero Claro, eso es en otro uno es el tema peso corporal y la forma corporal, y en el sí. otro lo que tiene que ver es específicamente con tu Con imagen, rostro, puede ser cualquier parte del cuerpo, pero generalmente, o más el específicamente, rostro. el rostro, la cara en general, la cara, perdón, el implante del cabello también se ve mucho y también la parte genital. Es muy importante recalcar esto, aunque puede ser cualquier parte del cuerpo, la nariz, la boca. Es importante decir que estas personas buscan constantemente una satisfacción o buscan ayuda, no ayuda, sino que piensan que van a resolver su problema con los médicos estéticos, con los cirujanos plásticos o con los dermatólogos, pero ellos nunca o no tienen la conciencia o la introspección de pensar que es un problema psiquiátrico. Entonces, en la medida que se van operando y resuelven, porque nunca van a resolver el problema porque no No. se van a sentir satisfechos, buscan otras áreas que mejorar porque ya no han quedado satisfechos. Entonces, esto lo debe conocer tanto el dermatólogo como el cirujano plástico, como el médico estético y todos los que nos dedicamos a esa línea de la parte de la belleza, porque es importantísimo que a uno no le refiera el cirujano plástico un paciente como este. Entonces debe haber Claro, esa conciencia. porque esta persona nunca va a estar satisfecha. No estamos hablando, ni mucho menos yendo en contra, yo que soy pro ciencia, de la cirugía, de arreglarse, de tratamientos, de cuidarse. Todo lo contrario, estamos hablando de una obsesión que pasa, como usted bien lo dice, a un problema psiquiátrico, psicológico que hay que tratar y que las personas con esta obsesión, tanto en la alimentación como en lo corporal que estamos hablando, eh, eh, al desarrollar todo este proceso, nunca están satisfechas y pueden caer hasta en contra de su propia vida con las decisiones que toman. Ahí es donde venimos a hablar de que, Claro. cuidado, esos son los extremos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo identificar
esta conducta, sobre todo para aquellos adolescentes, los padres que están al lado, y a quién buscar. Cuál es el momento que debo sentir para buscar a alguien? Porque una cosa diferente es dónde está el equilibrio, a yo quererme, a cuidarme, a arreglarnos, a vernos guapas, guapos, que eso está muy bien, y a cuidar tu salud. Y otra cosa es caer en esta obsesión y en esta enfermedad, porque es una enfermedad, ¿cierto, doctora? Es así, Shia, pero entender que esto no es que va a caer en la enfermedad mental, es que la enfermedad mental genera esto en la parte física, son Al compulsiones, revés, son esto comienza actitudes. antes. Claro, desde la infancia, desde la adolescencia precoz, pero ¿qué pasa? Como a la persona le da tanta vergüenza contarle al médico lo que le está pasando, generalmente la Claro. atención la buscas en una etapa más adulta o más tardía de la vida. Entonces, son personas que tienen conductas repetitivas o compulsivas respecto a su cuerpo. Se revisan, se ocultan o se ven mucho en un espejo o tratan de evitar el espejo para no verse y muchas veces se aíslan porque se sienten que se pueden burlar de esa persona, ¿verdad? Son personas que con conductas compulsivas como broncearse constantemente. El 25% de estos pacientes se broncea para evitar o disimular las lesiones de piel. El rascado es una conducta muy frecuente. Buscar la atención en las cirugías plásticas es completamente, digamos, frecuente en los consultorios de los médicos cirujanos plásticos, de los cosmetólogos también, pero de los dermatólogos y de los médicos estéticos. Y es importante entender que esto es un tratamiento compulsivo, incluso que se debe hacer un diagnóstico diferencial con el trastorno obsesivo compulsivo, con la ansiedad, Sí, con la claro. depresión, y también evitar generar fobias sociales, porque estos son pacientes que a la larga se van aislando. Entonces, es importante tener claro que estos pacientes muchas veces no solo van a la consulta del médico para ser atendidos desde el punto de vista estético, sino muchas veces se generan autolesiones pensando que con alfileres, con tijeras, con cuchillos y otros instrumentos se pueden ellos mismos hacer Wow. intervenciones donde van a mejorar. Entonces hacen autolesiones muchas veces, pero las autolesiones no le descargan la ansiedad, De esta no me había enterado. Qué a tremendo, doctora. diferencia de los trastornos de la personalidad borderline, que cuando se hacen autolesiones Sí. sí bajan la ansiedad. Entonces eso nos sirve como para hacer un diagnóstico. ¿Qué debemos hacer o cómo vamos a llevar a este paciente o cómo lo vamos a ¿Cómo informar? abordar? Exactamente. Primero, que deben entender que el problema se debe enfocar desde lo interno y no desde lo externo, porque el hecho de ir a buscar compulsivamente una atención del punto de vista estético o una resolución quirúrgica empeora el cuadro, da un peor pronóstico porque la persona se siente frustrada, se siente que no ha mejorado, va a culpabilizar al médico y muchas veces va a hacer agresiones violentas contra este médico y se ha visto una alta tasa de homicidios en estos tipos de médicos que tratan este tipo de pacientes. Eso es importantísimo. Claro. Enfocar el problema desde el interior, asociar, no que está afuera. ¿Cuál es el conflicto interno que yo tengo conmigo, con mi aceptación, con mi autoestima, que me genera a mí esto para yo colocarlo en mi cuerpo y no Claro. aceptar desde esa óptica? El problema es de la percepción, no es del físico, como se cree o se entiende. Tengo esta nariz que no está recta, me la quiero corregir, pero por más que me la corrija, yo no estoy satisfecha nunca con este resultado. Entonces, ¿qué pasa? Hay que entender que es de una percepción, pero que realmente no es un problema físico. Es como yo lo percibo y como yo me encuentro conmigo mismo y no me acepto. No polarizar. No polarizar quiere decir que yo no voy a encontrar la Sí. solución por el hecho de que me voy a estar operando y haciendo tratamientos a repetición. No es ese. Ese genera más problemas, lejos de ser, digamos, Sí. la atención o la resolución. Verlo como una parte de tu identidad. Si yo tengo una nariz Claro. que de repente es distinta o no es recta o no compagina con la moda o no compagina con las redes sociales o con lo que todo el mundo hace, pues entender que Exacto. es parte de mi marca personal. Yo me identifico con eso y soy distinta por eso. Entonces nos debemos aprender a estar desde la diferencia, el respeto, y que todos tenemos algo distinto que nos Claro. identifica y no desde la comparación. Eso es muy Claro. importante desde el punto de vista Totalmente. psicológico, ¿ok?
ir al Totalmente. psiquiatra cuando ya necesitamos ir, no por vernos mejor, sino porque yo necesito sentirme mejor. Y entonces tenemos que siempre figurar en más parecer que ser, y es todo lo contrario, tenemos que ser más que parecer. Entonces esto es importante, establecer Y una alianza créanlo, me terapéutica encanta lo y que acabo de decir. explicarle al paciente qué es el trastorno obsesivo compulsivo, Claro. dar medicación farmacológica cuando es necesario y hacer mucho énfasis en la escuela por el bullying, en las sociedades con estas presiones a diario y en las familias de no ser tan enfáticos en el perfeccionismo y en valorar lo que es el autoestima desde el niño pequeño y entender que puede pasar en un adolescente cuando se trata de esta patología. Cuando el ser se eleva, pareces todo lo bueno que tienes que ser, realmente. Cuando el ser se eleva, vas a parecer todo lo que tienes que ser. Viene de adentro hacia afuera. No es el parecer para ser, es totalmente lo contrario. ¿Cierto, doctora Esmeralda? Mire, qué maravilla escucharla. Quiero ver si es posible este tema ampliarlo un poco más, porque nos están llegando preguntas de nuestros oyentes, @Shea arroba un café con chía. Sé que este tema trae muchísimo tela que cortar, así que vamos a estar tocándolo en oportunos momentos, ya lo estaré informando. Quiero también que hablemos un poco de las huellas de la depresión, doctora, que es parte de las noticias que tenía para compartir hoy al día, de cómo permanecen hasta 16 meses después de superar la COVID-19. Son parte de los efectos que está causando y este tema hay que tocarlo. Hay resultados ahorita que están indicando síntomas depresivos, ansiedad, angustia, más allá del tema que estamos hablando, muy a propósito de la superación del COVID-19. Así que quisiera que este tema fuera la semana que viene nosotros. Las huellas de la depresión, cómo permanecen hasta año y medio y más después de superar el COVID-19. ¿Le parece? Dejamos ya tema al aire. Me encanta la idea, claro que sí, por supuesto. Gracias por el espacio y, y bueno, creo que Esta es su casa. La culminamos por salud hoy mental es este espacio tan protagonista en este maravilloso. espacio. Gracias. La salud mental es protagonista en este espacio. @DRA.Esmeralda B de Violo. Sigan a la doctora, ella está súper activa en redes sociales y responde todas sus inquietudes. Está en Caracas, pero hoy en día está la telemedicina. Déjeme decirle que ella es nuestra médico donde quiera que estamos, así que usted también puede contar con esta maravilla de ayuda. No se quede con eso y recuerden llegar al fondo de lo que estamos hablando. Voy a hacer una pausa, identificamos, hago publicidad, venimos con las demás entrevistas. Por cierto, una vez más, y creo que es importante anunciarlo, la Organización Mundial de la Salud dice claramente de que, y lo ha reiterado constantemente, que sería muy prematuro dar por terminada la pandemia de coronavirus, puesto que el contagio se mantiene elevado en muchos países y la vacunación a nivel global no ha alcanzado los mínimos requeridos por la Organización Mundial de la Salud. Así que están trabajando en lo que será el pasaporte digital de vacunación que ellos quieren poner y piden, por favor, no dar por terminada la pandemia. Es decir, cordura y cada uno de nosotros tomar conciencia en las medidas que ya hemos hablado, conocidas por todos ustedes. Vamos a los estudios, identificamos y enseguida regresamos. Adelante. Y cada entrega es una presentación publicitaria de Digitel. El mundo se hizo digital y lo digital es Digitel. Del Centro Diagnóstico Docente Las Mercedes pensamos en tu salud. De Hispana de Seguros, cerca, muy cerca de ti. Gracias al equipo de PIT Servicios, Protocolo y Transporte Caracas, Venezuela. A nombre de Respira Libre, el Centro Respira Libre. Gracias al Centro Wall Street English para hablar inglés online o presencial. Y Banesco, Banco Universal, más de 20 años haciendo responsabilidad social en el país, apoyando lo que yo llamo anticuerpos del país y anticuerpos del mundo, a los empresarios y emprendedores venezolanos. Banesco, Banco Universal,